Bienvenidos a una nueva inversión profunda, para quienes buscan constantemente optimizar la forma en la que aprenden o para cualquiera que simplemente siente una curiosidad insaciable por el funcionamiento de la mente. El análisis a fondo de hoy tiene un objetivo sumamente claro. Así es. Vamos a examinar de cerca un metaanálisis y revisión sistemática publicado en 2023. Este documento fue liderado por Konstantinos Prokopidis, en colaboración con un equipo internacional de investigadores de instituciones académicas muy reconocidas. Un equipo bastante pesado en el ámbito científico, la verdad. Totalmente. Y lo que hace este documento es tomar decenas de ensayos controlados, aleatorizados, filtrarlos con un rigor tremendo y tratar de responder a una sola pregunta. Una que, podría cambiar nuestra perspectiva sobre el rendimiento cognitivo. La pregunta es, ¿puede la creatina, ese suplemento súper famoso que domina los estantes de los gimnasios, mejorar realmente la memoria en personas sanas? Y para visualizar la escala de lo que estamos a punto de explorar, imaginemos que el escenario a nuestro alrededor cambia por completo. Ajá. Hay que dejar atrás esa imagen clásica de las pesas, el sudor, los batidos de proteínas. De repente, nos encontramos frente a un modelo gigante, brillante y palpitante del cerebro humano. Me encanta esa imagen. Es que es vital para entenderlo. Cada destello de luz en este modelo tridimensional representa una sinapsis, un pensamiento cruzando de un hemisferio a otro, un recuerdo formándose en tiempo real. ¡Guau! Lo que este documento de investigación nos revela, en su nivel más fundamental, es que la mente humana no es solo una entidad abstracta donde las ideas simplemente flotan en el aire. Es una máquina biológica sumamente compleja y, como toda máquina de alto rendimiento, es una devoradora absoluta de energía. Bueno, vamos a desempacar esto porque creo que, a nivel general, se asocia la creatina de forma exclusiva con, ya sabes, ganar masa muscular. Sí, claro, es el estereotipo. Y tiene todo el sentido del mundo. Sabemos que este compuesto se obtiene naturalmente de fuentes en la dieta como la carne roja, los mariscos, o que el mismo cuerpo lo sintetiza de forma endógena en órganos como el hígado y los riñones. Exacto. Pero lo que plantea esta revisión sistemática es que el papel de la creatina va muchísimo más allá de los bíceps o la resistencia física. Resulta que el cerebro, a pesar de representar una fracción pequeñísima del peso corporal total, es uno de los principales beneficiarios de este recurso orgánico. Y hay que entender que no estamos hablando de una especie de magia cognitiva, sino de pura física y química celular. Lo fascinante aquí es desglosar la fisiología que ocurre detrás del telón. A ver, explícanos esa parte. Pues el cerebro requiere cantidades masivas, casi desproporcionadas de energía para llevar a cabo procesos básicos. Un ejemplo perfecto es la exocitosis de neurotransmisores. Suena un poco intimidante el término. Suena complejo, sí, pero es básicamente el mecanismo mediante el cual las neuronas liberan sustancias químicas para comunicarse entre sí y formar redes de información. Ok, una red de comunicación. Exactamente. Y para que esa comunicación suceda, la célula no usa calorías directamente de un sándwich, digamos. Necesita su moneda energética principal, una molécula llamada trifosfato de adenosina, o ATP. El famoso ATP. Ese mero. Pensemos en el ATP como una batería completamente cargada. Cuando la neurona piensa, gasta esa batería, y el ATP se convierte en difosfato de adenosina, o ADP. O sea, una batería vacía. Literalmente, una batería que necesita recargarse. O sea, para aterrizar la idea y no perdernos en la química, es como si el cerebro fuera una metrópolis entera. Me gusta por dónde vas. Normalmente, la red eléctrica de la ciudad funciona bastante bien con sus fuentes de energía habituales del día a día, pero de repente hay un pico de demanda brutal. Digamos, un proceso mental sumamente complejo en el trabajo o un recuerdo difícil de retener durante un examen. Ajá. Ahí es donde entra la creatina celular. Actúa como un generador de emergencia de grado industrial que se enciende instantáneamente. Exacto. Esa es la analogía perfecta. Agarra esa batería vacía, el ADP, y la vuelve a cargar a una velocidad vertiginosa, inyectando energía a la red antes de que la ciudad sufra un apagón cognitivo. Y lo increíble de los textos que estamos revisando es que los investigadores no solo armaron una teoría bonita, tienen pruebas muy concretas de cómo opera este mecanismo biológico. Porque empezaron con modelos animales, ¿verdad? Absolutamente.
y la evidencia preclínica es muy robusta antes de siquiera saltar a los humanos. El documento cita estudios en animales que ilustran este mecanismo de forma brillante. ¿Qué encontraron ahí? En experimentos específicos con roedores, los científicos administraron inyecciones directas de creatina en una región muy diminuta y crucial del hipocampo, conocida como el subcampo CA1, que es vital para ubicarnos en el espacio. Ok. Lo que observaron fue una mejora sustancial en la formación de la memoria espacial de estos animales al navegar laberintos. Pero el detalle molecular es lo que realmente llama la atención. A nivel celular. Sí. En tan solo 30 minutos tras la inyección se registró un aumento altísimo en la expresión de una proteína llamada CREB. CREB. Así es. Esta proteína funciona como un interruptor maestro. Es un factor de transcripción absolutamente esencial para consolidar recuerdos a largo plazo. Ver cómo un compuesto enciende ese interruptor molecular en media hora cambia por completo la perspectiva de lo que hace un suplemento. Teniendo esa ciencia base tan clara, el equipo de Procopidis decidió averiguar qué pasa en los seres humanos, alejándose ya de los roedores. Sí, el salto necesario. Y es muy común ver en las noticias estudios aislados que prometen maravillas con muestras de 10 personas, pero el nivel de rigor metodológico que este equipo aplicó es de otro nivel. Fue exhaustivo. Literalmente crearon un embudo de investigación. Comenzaron buscando en todas las bases de datos médicas importantes y se toparon con 9.768 publicaciones iniciales. Una montaña monumental de datos. Una locura. Y a partir de ahí, empezaron a descartar. Quitaron estudios en poblaciones con enfermedades neurodegenerativas previas. Quitaron los que no tenían un grupo placebo. Quitaron los que no eran aleatorizados. Limpiando la muestra paso a paso. Al final se quedaron con únicamente 8 ensayos controlados sumamente rigurosos. Estamos hablando de datos consolidados de 225 participantes sanos. Ese descarte masivo es la única forma de limpiar el ruido estadístico. Mezclar pacientes con deterioro cognitivo severo y personas sanas habría arruinado los resultados por completo. Totalmente. Al aislar a esos 225 individuos sanos, el hallazgo principal, ya al amalgamar todos los datos, es contundente. ¿Y cuál fue el veredicto final de esa muestra? Los resultados generales revelaron que la suplementación con creatina efectivamente mejoró las medidas de rendimiento de la memoria frente a los grupos que consumieron un polvo placebo inactivo. Tuvieron una diferencia de medias estandarizada de 0.29, para ser exactas. Ok, números positivos. Y para no enredarnos con las cifras estadísticas del documento, lo que esto significa en el mundo de la neurociencia es que hubo un salto medible. No fue una mejora invisible. En pruebas estandarizadas, la gente recordaba más información y cometía menos errores. Es un hallazgo fuertísimo. Si conectamos esto con el panorama general, nos obliga a cambiar un paradigma muy arraigado en la educación y la psicología. Demuestra que la memoria no es solamente una función de práctica constante o de tener un talento natural para retener datos. Claro, no es solo repetir las cosas 1000 veces. Exacto. Es un proceso físico, celular y metabólico que depende absoluta y directamente del estatus energético del cerebro en un momento determinado. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque este metaanálisis no se conforma con dar un promedio y dar por terminado el trabajo. No, para nada. Fueron mucho más a fondo. Los investigadores decidieron desglosar toda esa información para ver si ciertos perfiles de personas respondían de manera distinta. Y el primer factor de separación fue la edad. Un factor clave. Al contrastar los datos de los participantes jóvenes frente a los adultos mayores, los resultados fueron como la noche y el día. Muestra un contraste que altera por completo la narrativa comercial sobre quién debería estar comprando este suplemento en la farmacia. Es que los números de ese desglose cuentan una historia fascinante sobre el envejecimiento. ¿Qué pasó con los jóvenes? Cuando el equipo analizó al subgrupo de adultos jóvenes, que abarcaba edades desde los 11 hasta los 31 años, la mejora en las pruebas de memoria fue estadísticamente nula frente al placebo. O sea, prácticamente el mismo rendimiento. Así es, no hubo diferencia. Sin embargo, al observar a la población de adultos mayores, específicamente el rango de 66 a 76 años, el rendimiento de la memoria dio un salto inmenso. El efecto positivo fue enorme, algo que en el contexto de las intervenciones cognitivas para la tercera edad es sumamente notable. Y la razón biológica que propone el documento para explicar ese contraste es muy elegante. Básicamente, se reduce a la teoría del tanque de gasolina.
Una excelente forma de verlo. La literatura médica ha documentado que el contenido natural de creatina en el tejido cerebral tiende a disminuir a medida que el cuerpo humano envejece. Entonces, si se analiza el cerebro de una persona de 25 años, su tanque de gasolina metabólico muy probablemente ya está lleno por naturaleza. Claro, el cuerpo joven lo produce y mantiene muy bien. Agregar creatina externa mediante un suplemento es como intentar echarle más combustible a un tanque que ya está rebosando. Simplemente no hace ninguna diferencia. El motor ya tiene todo lo que necesita. Se desborda y ya. Exacto. Pero un cerebro de 70 años podría estar operando con el tanque a la mitad debido al desgaste natural. Al proporcionarle esa reserva adicional, responde de maravilla porque por fin recupera el combustible que le faltaba para operar al 100%. Es una analogía muy útil para visualizarlo, aunque hay que tener cuidado con pensar que la edad es el único factor de vaciado de ese tanque. ¿Cierto? El documento explora otras variables. Esto nos lleva a otra variable igual de debatida en la investigación, el factor de la dieta, específicamente las diferencias entre individuos vegetarianos y personas omnívoras. Un tema que siempre genera mucha plática. Y basándonos estrictamente en los estudios evaluados, hay dos posturas científicas chocando. Por un lado, investigaciones como la de los científicos Benton y Donoho hicieron comparaciones directas y encontraron que las personas vegetarianas mostraron una mejora en la memoria mucho más pronunciada al tomar el suplemento en comparación con quienes comen carne regularmente. Tiene lógica. La lógica parece evidente, sí. Como la creatina en la dieta proviene de tejidos animales, alguien que solo come plantas tendría niveles basales más bajos, por lo que su cerebro absorbe el suplemento como una esponja seca. Fíjate que eso suena totalmente lógico a primera vista. Alguien que no come carne no ingiere creatina, por ende el suplemento le hace más efecto. Esa es la primera impresión. Pero el metaanálisis subraya que esto está lejos de ser un caso cerrado. Hay otros estudios sumamente avanzados en la literatura que complican esta idea y muestran lo necio e intrincado que puede ser el cuerpo humano para mantener sus propios equilibrios. Precisamente, la biología rara vez es tan lineal. El documento también examina el trabajo de investigadores como Solis y su equipo. Ellos no se basaron en suposiciones, sino que utilizaron tecnología de espectroscopía por resonancia magnética para medir directamente el contenido de creatina dentro del cerebro de los participantes. Mediciones en vivo. Directo en la fuente. Y para sorpresa de muchos, no encontraron diferencias significativas en los niveles cerebrales entre vegetarianos y omnívoros, a pesar de que los músculos de los vegetarianos sí tenían menos creatina. ¡Wow! Esto deja el debate totalmente abierto. Nos sugiere que el cerebro tiene mecanismos de autorregulación y priorización impresionantes. Es posible que el cuerpo sacrifique la creatina de los músculos para enviarla toda al cerebro. Para proteger la computadora central. Exacto, asegurando que el órgano vital nunca se quede sin energía independientemente de si hay carne en el plato o no. O quizás la barrera hematoencefálica modula la entrada de formas que aún se nos escapan. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Si la evidencia muestra que hay beneficios medibles, especialmente para cerebros que experimentan algún tipo de déficit por la edad, la siguiente gran duda que aborda el estudio es el cómo. El cómo, el cuánto y el cuándo. Exactamente. Hablamos de las dosis, los formatos de consumo y un detalle rarísimo sobre el nivel de estrés al momento de hacer las pruebas. Porque cualquiera asumiría intuitivamente, bueno, si esto le da energía al cerebro, tomarme un frasco entero de golpe me va a dar una memoria fotográfica instantánea. Y la fisiología humana se encarga de destruir esa lógica de que más siempre es mejor. Siempre nos frena. El metaanálisis segmentó los ensayos entre los que usaron dosis bajas, definidas como 5 gramos al día o menos, y estrategias de dosis altas, superando esos 5 gramos diarios. ¿Y qué arrojaron los datos? Los resultados son claros. Las dosis gigantescas no produjeron un rendimiento cognitivo superior. ¿Por qué pasa eso? Por la barrera hematoencefálica, que es esta red de vasos sanguíneos ultraselectiva que protege al cerebro de toxinas, pero también controla el paso de nutrientes. Esta barrera tiene un número muy limitado de transportadores de creatina. Digamos que es un cadenero de un club nocturno muy estricto. Una vez que el club está lleno, se cierra la puerta. Ya no pasa nadie. Nadie más.
Si hay un exceso de suplemento en la sangre, los transportadores se saturan y el excedente simplemente se desecha a través de los riñones, sin llegar jamás a las neuronas. Ese detalle del cadenero explica muchísimo sobre por qué no vale la pena exagerar con las cantidades. Literalmente estás tirando el dinero. Así es. Otro punto técnico que se aborda es el formato del producto. En el análisis comparativo, se registraron mejoras consistentes en la memoria cuando se utilizó la creatina en su clásico formato de polvo diluido. El de toda la vida. Sí. Sin embargo, en los casos donde la intervención se hizo con creatina encapsulada, no se notaron efectos positivos estadísticamente relevantes. O sea, parece que comprar las cápsulas por conveniencia no da los mismos resultados. Ahí es donde hay que aplicar una lupa crítica a la metodología antes de descartar las cápsulas por completo. A ver, explícanos por qué. Es verdad que el metaanálisis señala esa diferencia, pero al revisar la tabla detallada de los estudios individuales incluidos, salta un dato crucial. Solamente un estudio, uno realizado por Rawson en 2008, evaluó el formato en cápsulas. Solo uno de los 8. Así es. Y el gran detalle es que ese estudio específico se hizo utilizando una dosis muy baja y además se probó exclusivamente en una población de adultos jóvenes. Ah, claro. El grupo que de por sí no responde. Exactamente. Como ya vimos hace un momento, los jóvenes son el grupo que prácticamente no responde al suplemento porque sus niveles ya están al máximo. Por lo tanto, afirmar que la cápsula falla por ser cápsula sería un error analítico. La balanza de la evidencia se inclina hacia el polvo simplemente porque es el formato estándar que usaron los ensayos que sí evaluaron adultos mayores y obtuvieron éxito. Qué importante es leer la letra pequeña de esos estudios para no sacar conclusiones precipitadas. Es vital para no desinformar. Ahora, hay un enigma todavía mayor en toda esta revisión y tiene que ver con el contexto de las pruebas. Si se tiene a la mano un compuesto que inyecta energía pura a las células, lo normal sería pensar que sus beneficios brillarían más cuando la persona está bajo una presión extrema. ¿Sería lo lógico de suponer? Pero el estudio encontró exactamente lo contrario. Los participantes mostraron mejoras en la memoria bajo condiciones de laboratorio normales y tranquilas. Pero cuando la gente se les sometió a estrés fisiológico severo, como periodos largos de privación del sueño o ambientes simulados de gran altitud con poco oxígeno, conocido como hipoxia, la creatina no tuvo ningún efecto protector ni de mejora medible. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo la bioenergética choca contra los sistemas de respuesta al estrés del cuerpo y también pone sobre la mesa el cómo definimos y medimos la palabra memoria. Porque no toda la memoria es igual. Para nada. No todos los recuerdos exigen el mismo peaje metabólico. Los ensayos usaron herramientas de evaluación muy diversas. Por ejemplo, el test de aprendizaje verbal de Rey, que consiste en escuchar una lista de palabras aleatorias e intentar repetirlas. Ok, una prueba de memoria a corto plazo clásica. Sí. Otro clásico es la prueba de bloques de Corsi, donde el investigador toca una serie de cubos de madera sobre una mesa en un orden específico, y la persona debe imitar esa misma secuencia espacial. Y en esas hubo mejoras. Esas tareas mostraron mejoras, pero el nivel de complejidad cambia radicalmente cuando miramos pruebas de memoria de trabajo avanzadas como el recuerdo de secuencias numéricas en reversa. Digo, a duras penas alguien puede recordar un número de teléfono nuevo si se lo dictan rápido. Intentar mantener esos dígitos en la mente y luego recitarlos de atrás hacia adelante suena a un cortocircuito mental seguro. Está cañón, es dificilísimo. El gasto de energía para hacer eso debe ser monumental en comparación con solo repetir una lista de compras. Y la neuroimagen confirma ese cortocircuito metafórico. Cuando a una persona se le pide repetir números al revés, el cerebro no solo usa el área de la memoria, activa simultáneamente y de forma masiva las cortezas parietal, occipital, frontal y temporal. Todo el cerebro se enciende. Es una sinfonía de regiones trabajando al borde de su capacidad. Esto explica por qué los resultados pueden variar tanto según la prueba. Si la evaluación cognitiva no es lo suficientemente exigente, el cerebro simplemente usa su ATP basal y no necesita recurrir al tanque de reserva que proporciona la creatina. Claro, no hay necesidad de prender el generador de emergencia. Exacto.
pero frente a una tarea cognitivamente extenuante, ese suministro extra marca la diferencia entre el éxito y el fallo temporal de la memoria de trabajo. Es una forma fascinante de entender el esfuerzo mental invisible para aterrizar el inmenso valor de toda esta información a la vida diaria, para quienes buscan optimizar la retención de datos en estudios avanzados o para quienes tienen un interés profundo en proteger la salud y la agudeza cognitiva de los adultos mayores de su entorno. Los hallazgos de este equipo de investigación abren una puerta gigantesca. Definitivamente es un área llena de posibilidades. Basado en esta revisión de 2023, la creatina emerge, con mucha solidez, no solo como el suplemento estrella para el gimnasio, sino como un potencial protector biológico y un potenciador tangible del cerebro humano que envejece. Totalmente de acuerdo en el potencial, pero manteniendo el rigor científico que exige el análisis, es vital hacer eco de las limitaciones que el propio equipo de Procopidis reconoció en su publicación. Es cierto, no todo está resuelto. Hay un punto ciego considerable en la literatura actual. Ninguno de los estudios incluidos midió mediante resonancia magnética los niveles iniciales de creatina dentro del cerebro de cada participante antes de arrancar los ensayos. O sea, no sabían cómo empezaban. Exacto. Sin conocer esa línea base individual, la ciencia médica todavía no puede predecir con exactitud quiénes entran en la categoría de respondedores, que verán grandes beneficios, frente a los no respondedores, cuyos cerebros simplemente rechazarán el excedente. Falta esa pieza del rompecabezas. Hay un camino largo por recorrer en la neurociencia personalizada para resolver esto. Es un excelente recordatorio de que la ciencia siempre está en construcción. Y tomando todo lo que hemos explorado, desde las baterías celulares de ATP y el desgaste por la edad, hasta la brutal demanda de energía que requiere procesar información compleja, surge un pensamiento final que resulta casi provocador. A ver, cuéntame. Si sabemos que tareas mentales de altísima complejidad exigen picos de energía celular tan masivos que se benefician de reservas extra para evitar el agotamiento, ¿qué pasaría si los aparentes límites naturales de la capacidad intelectual humana no fueran un problema de espacio en el disco duro neuronal? Qué buena perspectiva. ¿Qué tal si lo que se percibe como el límite máximo de concentración y de memoria es, en el fondo, una constante crisis energética a nivel celular? Es una hipótesis fantástica para dejar abierta. Si en un escenario ideal, los cerebros humanos tuvieran un suministro de energía metabólica verdaderamente ilimitado, instantáneo y sin los cuellos de botella de la barrera hematoencefálica, la implicación es profunda. Te vuela la cabeza. ¿Qué otras barreras del aprendizaje, la creatividad o la velocidad de procesamiento simplemente desaparecerían? Podría ser que históricamente se ha subestimado la arquitectura real de la mente humana, confundiéndola con una simple limitación de batería celular. Una reflexión perfecta para cerrar el análisis de hoy. Ha sido un gusto enorme desgranar la ciencia real detrás del rendimiento de la mente, manteniendo siempre vivo el cuestionamiento y la curiosidad por cómo funcionamos por dentro. La invitación queda abierta para seguir explorando y cuestionando todo lo que creemos saber. Hasta la próxima.